Hola, buenos días. Eh, Está empezando de esta manera el live de detrás de los libros, el primero de los mejores de este año. Es un placer para nosotros que estén aquí y, y bueno, aquí esperando que mis dos compañeras, Ariana y María Beatriz, entren para darle inicio a esta entrevista pequeñita. Ok, ya enviamos la solicitud. Me imagino que lo están viendo por Instagram, no hay necesidad de unirse y estamos esperando que se una Ariana Esquilones. Como habíamos hablado, estamos retomando este evento que hicimos en otras oportunidades para ver lo que se hace detrás de los libros. Y tenemos como primera invitada a Ariana, que bueno, es la directora editorial de A Buen Paso y que forma parte del grupo Álbum, que es muy activo no solo en la edición de libros para niños, sino también en actividades y acciones de formación lectora y de difusión del libro y la lectura. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, Ariana. Sobre todo porque queremos que nos hables. Como sabes, hay tres libros de A Buen Paso seleccionados en tres áreas distintas. Una para los más pequeños, que es ese libro Sí. del bostezo que me parece maravilloso para los más pequeños. Jaime hizo la reseña, así que él hablará con más propiedad. Eh, Piedra a Piedra, que está en el informativo, y por supuesto No, que es un libro brutal, maravilloso. Y bueno, llama la atención que además Isidro Ferrer es ilustrador de dos de esos libros. Sí. Entonces, quería un poco que nos hablaras de ese concepto de a buen paso, que bueno, como dices en tu página web, es una manera de invitar a caminar de la manera correcta, pausada, necesaria en un mundo tan caótico y tan violento Claro. y tan rápido como el de hoy. Cuéntanos Sí. primero de esa concepción de a buen paso y luego de cómo entraste a establecer ese vínculo con los autores, ilustradores, esa creación que está justo detrás de los libros. Sí. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, la verdad. Y cuando unos libros de la editorial quedan seleccionados en los mejores del banco del libro, una piensa, pues, algo bueno estamos haciendo. Y, y luego llegaré pronto a algo que has comentado sobre este hecho curioso de que hay dos libros ilustrados por Isidro Ferrer en los mejores del banco del libro. Y enlazándolo con el hecho de que me preguntas por el espíritu y el nacimiento de A Buen Paso. Y creo que tienes razón. A Buen Paso, bueno, yo la llamé así porque a mí me encanta caminar. Me encanta caminar sobre todo en la montaña, pero soy de las que piensan que es cuando caminamos que pensamos, que nuestra alma y nuestra cabeza van haciendo muchísimo trabajo y si no vamos demasiado rápidos y con los ojos abiertos, pues nos van entrando un montón de estímulos desde lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en este mundo tan caótico, tan frenético y de tener que hacer las cosas ya, pues me parece cada vez más importante hablar del caminar, que luego hay lugares y ciudades donde eso de caminar te lo ponen muy difícil, pero también es un caminar como estado mental, estar como en una situación de ir, ir observando y moviéndonos de esta manera. Así que me pareció un nombre bonito para la editorial, además porque estaba ese buen paso, era algo positivo, era algo hermoso. Y bueno, sabéis que a mí me encantan todos los temas de códigos, de comunicación.
cómo comunicamos los seres humanos los unos con los otros, pero también con los animales, con la naturaleza, con el entorno que habitamos, también el contexto en el que estamos, cómo nos cuenta, en qué condiciones se encuentra, leer un poco la, las señales, esa idea de leer como leer técnico, aprender a descifrar las letras escritas, pero leer como condición básica del ser humano, que es leer pistas, pistas pistas de nuestro entorno. En latín, de hecho, leer, legere en origen, era ir recogiendo piedritas o ir siguiendo huellas o leer la costa cuando navegabas con un barco. Pues con esta idea. Y entonces hay una parte importante de juego en los libros de A Buen Paso. Cuando nació la editorial, yo creía que soy yo que tengo... Ay, Un ruido, si hay un que no sé de qué. ¿de dónde viene? Ahora, ahora mejor. Vale. Y bueno, cuando creas la editorial, crees que tienes las ideas muy claras y luego las cosas poco a poco se van asentando y van encontrando su lugar y su forma. Empezamos, sí, con algunos libros muy locos, con códigos y lenguajes. Uno de los primeros libros de la editorial fue Un mensaje en clave de Nikolai Troshinsky, que es, bueno, ay, veo que ríes, lo conoces, es un festival de códigos, pero llegaban los libros de manera esporádica. Y aquí entra hasta que poco a poco, entre que tú vas conociendo a los creadores te van conociendo a ti como editora y a tus pasiones, y entre el hecho de que tú propones libros y ellos o ellas también te los proponen a ti, poco a poco la identidad que quieres darle a la editorial se va haciendo cada vez más visible. Y aquí entra el otro factor, que es algo que le digo siempre mucho a las personas que quieren entrar en el mundo de la edición, ya sea como creadoras, escritoras, ilustradoras o editoras o mediadoras. Aprovechar todas las posibilidades de encuentro, congresos, jornadas, festivales que te pillen mínimamente cerca o a los que puedas acudir, porque vas conociendo personas, maneras de ver el mundo. Y yo, algunas de las personas que luego han sido fundamentales en A Buen Paso, también como escritor Juan Arjona, por ejemplo, los conocí entre 2004 y 2005 en unas jornadas que se hacían en Alicante. Y ahí también conocí a Isidro Ferrer, hace una vida. Y él al principio me ayudó asesorándome con temas de diseño, buscando una persona que pudiera ser un poco el diseñador de la editorial, el maravilloso Miquel Puig. Pero bueno, él tenía sus canales de publicaciones. Pero a medida que van pasando los años y que sigues hablando con una persona, pues poco a poco llegó un jardín que aconteció casi por casualidad, que un día pasé por el estudio de Isidro Ferrer y tenía este friso maravilloso en la mesa y le dije, ¿qué es esto? Y él me dijo, si le encuentras un texto, será un libro para tu editorial, el primero. Y claro, a raíz de ahí, pues poco a poco hemos empezado a colaborar también de manera más evidente, ¿no? Publicando libros y, y más libros, sí. A ver, esto es María Beatriz, creo que estás muteada. Sí. No, es que yo había pagado, perdón, había pagado había cerrado
para hablar. Mira, no, perfecto. Yo creo que eso que que nos has dicho de alguna manera revela cómo se va gestando una editorial como esta, cómo va creando su propia identidad. Y también me gusta ese vínculo que haces entre el A Buen Paso, porque es que no nos podemos quitar de la cabeza el nombre, que ese vínculo también con la lectura, que como han dicho otros, lleva tiempo para hacer. O sea, entonces yo creo que ahí se vinculan esas dos cosas. Pero bueno, voy a dejar en manos de Jaime para que te pregunte de esos dos libros que él habló y después hablamos para cerrar con No, que es un libro maravilloso y perfecto para este contexto en el que estamos. A mí me encanta esto que dijiste de la relación, sobre todo personal, bueno, con los ilustradores, con los escritores, sobre todo porque hay algo muy, muy lindo que mientras estabas hablando lo estaba pensando, que fue por reír, no solo por un jardín, sino porque aquí yo confieso, uno de mis libros favoritos de literatura infantil es un libro tuyo. Yo adoro este librito que es La Pequeña Parca, Ah, que es maravilloso. eh, y que me dijo, y ahora que comentas esto, yo estoy hilando un poco el agua en paso de esto que dices, que no es solo, digamos, el trabajo de los códigos, sino incluso con los, bueno, con los hacedores, con mm, Martín, con Isidro, de que hay una cierta confianza y una cierta confidencia en cómo se trabaja, de este riesgo en dos libros tan particulares, pero que hablan también de construir esta conexión, ¿no? Porque Bosteza conmigo es finalmente un libro que es una conexión con el niño chiquito, recién nacido, ya más grandecito igual, de invitarlo a entender el libro como algo con lo que puede dialogar y bueno, Piedra a Piedra, que es un taller, o sea, es un taller maravilloso que te está proponiendo Isidro. Me doy cuenta que te estoy todavía deudando una pregunta, pero digamos, o sea, me interesa mucho conocer no solo, quizás, bueno, más que conocer, que nos hables un poco más de esta relación de la confidencia, no solo como una cuestión editorial, sino de eh, también como de cómo se construye la lectura a través de esta casi cercanía y confianza también en el niño lector o el más grande, el va. adulto lector también. Va, a ver si soy capaz, pero sí que hay una historia muy bonita con el libro de Martín López Lam, Bosteza conmigo, porque son de esos proyectos que te llegan al correo electrónico y te hacen caer de la silla. De esos que yo me vuelvo enseguida una editora psicópata, porque a los 5 minutos de recibirlo creo que le envié 6 o 7 mensajes, hasta que tuve un momento de lucidez y pensé, cálmate que lo vas a asustar. Y bueno, era un festival maravilloso, era una galería de personas que bostezaban absolutamente fascinante. Y hay tan solo un detalle que a mí me gusta que siempre haya una pequeña historia detrás. Em, dentro de los libros que haya unos hilos narrativos. Y entonces esta era una galería maravillosa con la que se podía crear un ritmo a través de los animales, algún que otro personaje extraño y algún personaje humano quizá, pero me faltaba una historia. Y entonces, bueno, llegaron los ratones, que eran los que había que llevar a dormir. Y hay como una cita muy loca que Martín no lo sabía y nadie lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero yo amo salvajemente el cierre de Bosteza conmigo por una cuestión personal, porque el marciano al final abre la boca y está todo el cielo y está todo el universo en su boca. Y esto era de cuando estudiaba en la universidad, en el Ramayana, uno de los poemas de la India, se habla de la infancia del dios Rama. Y hay un momento en el que Rama bosteza y su mamá ve en la boca de Rama el universo entero. Entonces,
me parece una cita maravillosa sin serlo. Y sobre todo me dice que son esas cosas que como seres humanos tenemos en el alma, algún tipo de simbología, de manera de interpretar las cosas que nos viene más allá de la cultura a la que pertenezcamos, del cuándo y dónde hayamos nacido, son estas asociaciones de ideas que hacen bueno, que seamos todos humanos y de alguna manera pues estemos unidos. Entonces, bueno, creo que en Bosteza conmigo hay un juego maravilloso. Está todo el arte de Martín, que además es un artista, no sé si conocen su obra, pero es fascinante. Tiene una obra serigráfica y de fanzine tremendamente abstracta, rompedora, a veces dura, y me pareció fascinante que de repente saliera con este libro que varios grupos de padres y madres me han dicho que es divertidísimo porque luego no solo los niños, sino el propio papá o la propia mamá hacen suyo el libro y cada uno lo cuenta como quiera. Y como quiere. Y no sé, y esto también me parece maravilloso, pero en este caso me considero totalmente afortunada de que alguien como Martín López decidiera, LAM, decidiera enviárselo a Buen Paso y no otra editorial. Esta es pura suerte. No sé si María Beatriz de nuevo está. Sí, no sé, realmente sí, yo creo que ese es un libro que apuesta a ese diálogo lector que como tú dices, que cada quien lo lee. Yo siempre pienso que un libro es múltiples libros, porque cada quien lo lee desde una perspectiva distinta y apropiárselo y que entre en ese juego familiar, anclado en el afecto, que yo creo que eso es importantísimo y que como tú dices, fíjate, ya la editorial ha marcado un estilo que atrae a esos autores con los cuales se identifican con A Buen Paso, como con otras editoriales, porque yo creo que en el caso del álbum ustedes tienen ahí un conjunto de editoriales que, bueno, muchas están en los premiados, además de algunas latinoamericanas. Pero bueno, también queríamos hablar un poco, ya para ir cerrando, para no ser tan largo este live, de no, como tú dices, tienes a Isidro Ferrer, que bueno, que lo encontraste en el camino y que luego se unieron y establecieron ese vínculo editorial y que sin lugar a dudas es maravilloso. Pero además en este libro, junto con ese texto Mm, sintético, sucinto de Paula Carbonell, es un libro, como dice Isabela Iturriza, que es una muchacha muy joven que está en nuestro comité, que fue la que lo evaluó en el comité y que hizo la reseña. Es un libro de sugerencia. Y de sugerencia, mm, un tema tan difícil que nos toca y que no le podemos ocultar a los niños. Entonces, sí. me pareció maravillosa esa forma de abordar eso, porque es un libro brutal, tanto Mm. como en lo otro, y además la frase final fundamental. Entonces, quería que un poco hablaras de ese proceso con ambos, con el autor, me imagino, buscar el texto, que estuviera ese tándem tan bien logrado. Yo aquí hice prácticamente nada. Oh, Aquí mi única labor fue no estropear el libro. Fue cuidar la selección de papel, las pruebas de color, la imprenta y que no pasara nada malo con el libro. Em, Realmente, o sea, este es otro regalo que me hicieron los dos autores, Paula Carbonell y Isidro Ferrer. Tiene una historia, bueno, bonita, tiene una historia de paciencia, porque Paula este texto lo había escrito, ya no sé si hace 16 o 18 años, hace muchísimo tiempo. Y todo empezó, creo, con un autobús que había saltado en la guerra de Irak, en la guerra del Golfo. ok, Y ahí ella empezó a recopilar un texto a partir de noticias escuchadas en la radio, leídas en periódicos, a partir de fragmentos de testigos de personas que habitaban en una ciudad que había sido invadida.
Y entonces estaba esa guerra, pero luego llegó a estar también la Guerra Civil Española. Y es como un collage de experiencias reales. Es como otra vez podríamos ser cada uno de nosotros. Isidro tardó mucho en tener claro cómo hacer el libro. Y fue a finales de 2023 y en relación con la guerra de Gaza que dijo, ahora sí, tengo que hacerlo sí o sí. Y le salió de esa manera, pero le salió también, bueno, él cuenta una historia súper interesante. A raíz de otro trabajo que había hecho, había ilustrado un Frankenstein para la Universidad de Cuenca, creo, ¿no? Sí. Y ahí había desarrollado un trabajo de construir escenarios teatrales donde la luz tenía un papel fundamental. Entonces, todo lo que había aprendido a la hora de hacer ese libro, se dio cuenta de que era la técnica que necesitaba para hacer no. Y me encanta lo que dices de la sugerencia, porque por sugerir, por ejemplo, no se ven los padres de los niños a pesar de que estén presentes, pero sí se ven en las sombras. De repente aparecen las sombras de unas piernas y son los momentos en los que está el padre y los que está la madre. Y aquí fue otro caso de, no sé si hablar de suerte, porque cualquier adjetivo hermoso es duro aplicarlo a este libro, porque piensas a la realidad de la que hablas y te sientes casi frívolo. Entonces yo les decía a Paula y a Isidro que este libro es dolorosamente hermoso, pero al mismo tiempo tiene esa belleza que dignifica de alguna manera este sufrimiento tan absurdo y tan gratuito. Hay un detalle muy tonto en el libro a nivel técnico, que las guardas están impresas en un papel negro, que no es el mismo papel del interior. Y es un papel realmente negro, no es un papel blanco tintado. Ah, Y eso se nota cuando lo miras de canto, porque no tiene ninguna rayita blanca. Y yo me estaba peleando salvajemente con el impresor para que me bajara el precio, porque el libro salía muy caro. Y el impresor no entendía. Pero si pones papel blanco pintado de negro, vamos a bajar el precio. Y no entendía el hecho de que yo tiene que ser un papel negro, uno, porque siempre se nota un poquito la diferencia en la profundidad y en la tensión del color. Pero dos, era una cuestión de dignificar el contenido, darle como poner, hacer un libro en el estilo antiguo, como se hacían los libros antes, con las guardas en un papel separado y diferente del papel del interior, porque bueno, son estos dolores de vidas pequeñas, completamente chafadas y que no tienen ningún medio para reaccionar y para salvarse, son los que hay que dignificar de la manera más, porque son los más importantes. oye, Ariana, de verdad que esto que nos has dicho revela de alguna manera lo tuyo con la edición, esa interiorización de un hacer que creo que es fundamental. Hay un conocimiento de la historia del libro, pero hay un conocimiento de la historia de hacer el libro. Fíjate, tú insististe en eso, obviamente eso debe haber aumentado el costo del libro, tal como lo dice, pero además esa insistencia, porque era fundamental. Entonces, es esa línea con la sugerencia, porque el color en ese libro también es muy importante. No, o sea, ese es un libro que yo creo que llegó en el momento correcto, que llegó en el momento exacto, que nos permite abrir las compuertas de un diálogo de lo que sucede con una población Mm, infantil, con unos lectores infantiles que necesitan también de alguna manera dialogar, reflexionar y preguntarse cosas sobre eso. Y luego también es un no a la guerra, como su nombre lo indica, que yo creo que también es una manera de concientizar tanto a los mediadores como al público infantil. No, realmente, bueno, con esos libros
a veces nos cuesta porque hay muchas buenas propuestas últimamente y a veces nos duele dejar de lado algunos libros, pero en ese estábamos seguros que no lo íbamos a dejar de lado. Entonces, bueno, no sé si Jaime quiere hacer, te agradecemos que nos haya dado Yo solo quiero hacer, porque además me encanta que Ariana, finalmente contándonos esto, vuelve a lo que María Beatriz me había dicho que iba a ser clave y que tuvo toda la razón, que es darle en el clavo a lo que significa este a buen paso y, digamos, lo que has intentado y has logrado para nosotros, pero con creces, hacer con esa editorial, que no es solo este reto, sino justamente todo esto, el final, donde tú dices, no hice casi nada, en realidad hiciste justo lo que es una editorial, ¿no? Has sido una casa, una escuela, un patio de juegos para estas propuestas. O sea, este nivel de cariño y de cuidado que has mostrado hacia un libro en el que incluso abiertamente dices, yo no soy protagonista aquí, creo, y aquí estoy completamente de acuerdo con María Beatriz, el lugar y el hacer de una editora. O sea, es maravilloso esto. Y creo que allí está la clave justo de esto, del aprender a caminar, del aprender a meditar, pero acompañados a buen paso y sobre todo de por qué, ¿no? ¿Por qué te llegan? Que, no, que era lo único que te iba a decir, no, creo que tiene muy poco de suerte y mucho de trabajo de por qué llegan estas propuestas y por qué llegan estos libros a buen paso, que están ahí hilados a través de estas historias que has tenido la amabilidad y nosotros hemos tenido la suerte de que compartas, que la verdad, aquí estamos muy agradecidos, fue un momento hermoso, la verdad me has hecho el día y nada, te dejo a ti para que cierres con cualquier cosa que quieras decir, Diana. No, de verdad, pues muchísimas gracias y por todos, por vuestras palabras, pero sobre todo por el trabajo que estáis haciendo, a pesar de todos los pesares y lo bien que lo hacéis, porque no es, o sea, tendría que serlo, pero no es habitual tener unos premios donde la lectura en profundidad de los libros y también tener en cuenta porque estáis haciendo una galería, entonces hay libros que caben, que no caben, que entran, que tienen que entrar y que salir. Sería fascinante conocer vuestras deliberaciones también, porque tiene que ser difícil escoger. Y entonces, pues agradecerlo, agradecer la conciencia y la profundidad con la que lo hacéis. Muchísimas gracias. también a ti, Ariana. Muchas gracias y seguimos en contacto. Ahora seguimos también nosotros con esta serie de Detrás de los Libros y la próxima será el jueves y estaremos con Ecaré, Pablo Larra y Araya Goitia. Bueno, Muy gracias. bien. Muchísimas gracias. Chao. Un beso.